Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo que subo a mi canal. En este vídeo vamos a continuar con nuestro curso de Excel. Estamos en la clase 32 y en esta clase vamos a seguir profundizando en el tema de las tablas dinámicas. En concreto vamos a ver cómo configurar el área de valor. Para ello tenemos esta base de datos, que es una base de datos que ya conocéis. Aquí tenemos la columna nombre, con el nombre de los comerciales de la empresa, la fecha en la que se hizo la venta. El rango de cliente, tenemos tres tipos de cliente, básico, medio y preferente. Luego la ciudad en la que se ha hecho la venta y aquí los importes que están segmentados por cuatrimestres. Y aquí, por supuesto, el importe total, que es la suma de cada uno, bueno, de todo el año. Pues una vez que tenemos y ya sabemos la base de datos con la que estamos trabajando, vamos a insertar una tabla en primer lugar. Para ello nos vamos a venir a dar formato como tabla. Esto ya sabemos hacerlo. Y ahora vamos a ver una forma distinta de crear una tabla dinámica. Para ello vamos a hacerlo desde diseño de tabla. Nos venimos a el grupo herramientas y dentro del grupo de herramientas tenemos esta opción, resumir con tabla dinámica. Si hacemos clic aquí, llegamos a esta ventana, es una ventana que ya conocéis. Aquí se indica la tabla, en este caso es tabla 1 porque no le he puesto nombre. Recordar que es importante ponerle nombre. Y luego hay que indicar si queremos una hoja de cálculo nueva o una hoja de cálculo existente. En este caso yo voy a trabajar con una hoja de cálculo existente, va a ser esta misma donde tenemos los datos y para ello pues vamos a indicar la ubicación. La ubicación va a ser, por ejemplo, en la celda J2. Vamos a hacer clic en aceptar y bueno, pues ya tenemos aquí este rango que es donde va a estar nuestra tabla dinámica. Fijaos que al insertar la tabla dinámica, en mi caso, no se ha abierto aquí ese área donde teníamos los campos y donde estábamos trabajando con la tabla dinámica, pero no hay ningún problema. Si no se os abre, nos venimos a analizar tabla dinámica y en el grupo mostrar vamos a tener aquí la lista de campos. Si hacemos clic, bueno, pues ya tenemos esta área. Bueno, me voy a poner la tabla dinámica lo más cercano aquí a la derecha para que el vídeo nos permita visualizarla bien. Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser llevarnos el nombre del comercial a filas. Esto ya vimos en el vídeo anterior cómo se hace y ya vimos cómo se distribuyen los datos cuando se pone un campo aquí en filas. Y el total lo vamos a llevar aquí a valores. Bueno, pues vamos a centrarnos en esta área y vamos a ver cómo se trabaja con las diferentes opciones que tenemos en relación a los valores que estamos obteniendo. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner el formato moneda a este rango. Fijaos que está en formato general, no tiene ningún rango específico. Para ello nosotros podríamos sin ningún problema seleccionar aquí, venirnos a inicio y aquí poner el formato moneda. Esto se puede hacer, pero no es aconsejable. Esto puede dar problemas a la hora de actualizar la tabla o a la hora de insertar nuevos elementos en la tabla dinámica. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser hacer ese cambio, pero hacerlo desde aquí. Para ello nos vamos a venir al campo que hemos insertado, que es un campo calculado, bueno, este campo en el que hemos hecho este cálculo. Vamos a desplegar esta opción y vamos a elegir configuración de campo de valor. Hacemos clic y aquí nos aparece esta ventana. Bueno, en esta ventana tenemos diferentes partes. En primer lugar, el nombre personalizado, que esto lo vamos a ver al final. Aquí no es aconsejable cambiar nada hasta que hayamos hecho todos los cambios necesarios para obtener los datos que queremos en la tabla dinámica. Esto se cambia al final. Bueno, pues lo primero que vamos a ver es el formato de número. El formato de número está aquí. Vamos a hacer un clic donde pone formato de número. Y aquí tenemos las diferentes categorías, los diferentes tipos de formato de número. Simplemente se trata de elegir la que necesitemos y configurarla de acuerdo a nuestras necesidades. Como esto lo vimos en un vídeo anterior, no me voy a detener a explicarlo pormenorizadamente. Yo voy a elegir 2 decimales, el símbolo del euro obviamente, y voy a elegir esta opción para los negativos. Hacemos clic en aceptar y bueno, pues ya tenemos aquí la suma del total con el valor moneda. ¿Qué más tenemos? Bueno, nos vamos nuevamente a configuración de campo de valor y ahora tenemos estas dos pestañas. Resumir valores por y mostrar valores como. Vamos a empezar por esta es muy sencilla, simplemente tenemos aquí una serie de operaciones que podemos hacer, suma, recuento, promedio, máximo, mínimo, producto, contar números, desviación estándar, etcétera, etcétera.
En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos la suma, aquí va a ser la opción recuento. Con recuento lo que va a hacer va a ser contar el número de registros, por lo tanto nos va a dar el número de ventas que hay en cada uno de los comerciales. Hacemos clic en aceptar y nosotros aquí ya tenemos el recuento. Podemos también elegir, por ejemplo, imaginaos que queremos un promedio. Pues bueno, seleccionamos promedio y aquí ya tenemos el promedio. Vamos a dejarlo como suma. Hacemos clic en aceptar y ya tenemos la suma. ¿Qué más opciones tenemos? Bueno, vamos a desplegar, configuración de campo de valor y ahora nos vamos a venir a esta opción, mostrar valores como. Bueno, pues aquí tenemos sin cálculo y ahora aquí podemos realizar una serie de opciones, son bastantes las que viene, simplemente voy a ver aquellas que considero que son las más importantes. En primer lugar, vamos a coger del total general, pero antes voy a hacer lo siguiente. Fijaos que aquí tenemos la suma del total y me voy a llevar nuevamente el campo total aquí. Es decir, aquí tenemos la suma del total, que es este, y lo he reduplicado, lo he repetido. Y vamos a trabajar con este segundo elemento que hemos añadido a los valores. Fijaos que en un área podemos añadir tantas veces como queramos, o bien el mismo campo o bien campos distintos. En este caso hemos añadido dos veces, una para la suma del total y otra para empezar a trabajar con las opciones que tenemos en esta pestaña. Mostrar valores como. Bueno, pues aquí tenemos sin cálculo, aquí lo que ha hecho ha sido sumar, pero por ejemplo aquí tenemos el porcentaje del total general. Vamos a seleccionar el porcentaje del total general, vamos a hacer clic en aceptar y bueno, pues ahora vais a ver que aquí tenemos los porcentajes. Andrea Castillo tiene el 20,52% del total y así cada uno de los comerciales. Yo aquí tengo bastante información. Por ejemplo, veo que Felicia Pérez está muy por debajo del promedio del resto de compañeros del resto de comerciales. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues nos vamos a venir ahora. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a quitar esta, nos vamos a quedar solo con los porcentajes y vamos a seleccionar, por ejemplo, el rango de cliente y lo vamos a poner en columnas. Esto ya lo vimos en un vídeo anterior, cómo poner en diferentes columnas y en diferentes filas diferentes campos. Bueno, pues ahora fijaos que aquí nosotros tenemos esos valores y aquí nos aparecen los porcentajes y estos porcentajes ya nos dan más información. Yo, por ejemplo, veo que Andrea Castillo, por ejemplo, este valor, ¿qué nos indica? Andrea Castillo a los clientes con un rango de cliente medio ha hecho un 4,72 de las ventas en relación al total general. Este 4,72 es en relación a este total general, al total de ventas. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, si yo selecciono todo esto, bueno, todo esto, me he equivocado, la suma es el 100%, claro, aquí es que ya está el total, si incluyo en la suma esto, pues lógicamente me va a dar el 200%. Pero bueno, si nosotros cogemos los clientes básico, medio y preferente, pues aquí tenemos el 100%. Bueno, vamos a ver qué más opciones tenemos. Nos vamos a venir aquí, configuración de campo de valor, mostrar valores como, y ahora aquí vamos a poner porcentaje del total de columnas. Hacemos clic en aceptar y ahora vamos a ver, por ejemplo, este valor, el 12,07% son las ventas que ha hecho Felicia Pérez teniendo en cuenta el cliente de rango medio. Es decir, el cliente de rango medio sería el 100%, todas las ventas que se han hecho en este tipo de clientes son el 100%, y de ese 100%, es decir, dentro del rango medio, Felicia Pérez ha hecho el 12%. Por lo tanto, la suma de todos estos nos debe dar el 100%. Bueno, vamos a seguir viendo más opciones, nos vamos a venir a mostrar valores como, y ahora vamos a coger el total de filas. Bueno, pues en este caso, por ejemplo, vamos a seguir con Felicia Pérez, y esto lo que nos indica es que Felicia Pérez, el 100% de Felicia Pérez se ha distribuido un 29,31 a los clientes de rango básico, un 27,84 a los clientes de rango medio y un 42,85 a los clientes de rango preferente, de modo que la suma de estas tres nos va a dar el 100%. Bueno, pues vemos cómo podemos, con solamente cambiar con un clic los parámetros, obtener muchísima información de esta base de datos. ¿Qué más podemos ver? Bueno, nos vamos a venir aquí, configuración del campo de valor, mostrar valores como, y aquí
Por ejemplo, vamos a ver D. Bien, aquí tenemos el campo base, que es nombre. Aquí nos aparecen los diferentes elementos que tenemos en el campo base. No podemos elegir otro porque aquí nosotros hemos puesto en las filas el campo nombre. Y entonces yo puedo coger y decir, quiero saber los porcentajes en relación de uno de los 5 clientes. Por ejemplo, Gisela Bermúdez, que está en el centro, y así creo que lo vais a ver bien. Vamos a hacer clic en aceptar y entonces Gisela Bermúdez va a servir de referente. Entonces yo, por ejemplo, veo que Felicia Pérez en el cliente básico, bueno, vamos a centrarnos en el final, ¿no? En el total general. Gisela Bermúdez es la que nos sirve de referencia. Y yo veo que Felicia Pérez, en total general, ha hecho un 51,85% de las ventas de Gisela Bermúdez. Es decir, Gisela Bermúdez es el 100% y Felicia Pérez prácticamente ha hecho la mitad de ventas que Gisela Bermúdez. Por ejemplo, Andrea Castillo está casi a la par de Gisela Bermúdez y Manuel Gómez y Marcos Torres han superado las ventas de Gisela Bermúdez. Bueno, pues esa sería la opción. Vamos a ver otra que es muy parecida, pero en este caso no va a ser con porcentajes, sino con valores. Va a ser diferencia de. Vamos a coger nuevamente Gisela Bermúdez y aquí nosotros tenemos Gisela Bermúdez, que es el que nos sirve de referencia. Aquí obviamente no hay ningún dato. Y ahora aquí me dice que, por ejemplo, en total general, Felicia Pérez ha obtenido 881.508 euros menos, por eso el valor está en negativo, menos que Gisela Bermúdez. Aquí viene muy bien, por ejemplo, aplicar un formato de número, lo vamos a hacer. Formato de número, aquí tendríamos moneda y ponemos los negativos y aquí ya pues podemos ver con los negativos cómo están estos datos, ¿no? Cogiendo a Gisela Bermúdez como referencia, Felicia Pérez, por ejemplo, aquí esta cantidad es el importe de Felicia Pérez menos que ha hecho menos que Gisela Bermúdez. Este no es el importe de Felicia Pérez, sino la diferencia que hay entre Gisela Bermúdez y el suyo. Yo, por ejemplo, veo que Marcos Torres y Manuel Gómez pues han obtenido ventas por encima de Gisela Bermúdez y esta es la cantidad en la que la han superado, y Felicia Pérez y Andrea Castillo ventas por debajo de Gisela Bermúdez y estas son las cantidades en las que, bueno, no han llegado a esa venta, ¿no? Bueno, pues tenemos todas estas opciones. Y bueno, ya para ir terminando, vamos a quitar todos estos campos y voy a agregar aquí el campo fecha. Vamos a agregar aquí el campo fecha. Ya en vídeos siguientes vamos a ver cómo se trabaja con los campos de fecha y hora. Vamos a quitar estos campos, vamos a dejar solamente los años. Aquí tenemos los años y bueno, vamos a llevarnos el total a los valores. Fijaos que ahora aquí nosotros tenemos el total de ventas que se ha realizado en 2021, 2022 y así sucesivamente. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Voy a agregar nuevamente el campo total aquí en los valores y vamos a trabajar con este segundo, configuración de campo de valor, mostrar valores como, y aquí vamos a elegir total en. Este es un elemento muy interesante porque vais a ver lo que realiza. Hacemos clic en aceptar. Esto lo vamos a cambiar. Lo voy a poner desde aquí, ¿vale? Como es simplemente para practicar, simplemente lo vamos a poner desde aquí. Bueno, pues fijaos, en el 2021 nosotros hemos hecho estas ventas, pues aquí tenemos ese número de ventas. En el 2022 tenemos 2.343.000 y aquí 3.328.000. ¿A qué corresponde este número? Este número corresponde al acumulado. Es decir, en este año se hicieron esta cantidad y este año es la cantidad de arriba más la siguiente y así sucesivamente. Aquí vamos teniendo los acumulados, de modo que en el último año tenemos la misma cantidad que tenemos aquí. Bueno, pues en este caso ya hemos visto cómo tener en una columna las cantidades de cada año y aquí como los acumulados. Esto, pues bueno, tendríamos que hacer una operación y ahora aquí no es necesario hacer esa operación, automáticamente nos calcula los acumulados. ¿Veis de qué forma tan sencilla con tablas dinámicas nosotros
podemos obtener muchísima información a nivel de porcentajes, de acumulados, comparar, por ejemplo, lo que hemos visto anteriormente aquí en años podría ser muy interesante, si ha habido años superiores a unos o a otros, tomar un año de referencia y calcular en relación a ese año, etcétera. Bueno, pues esto es bastante interesante. Ya para terminar, vamos a ver cómo cambiar estos nombres. Para ello vamos a empezar por el primero, configuración de campo de valor, y aquí tenemos nombre personalizado. Y aquí, por ejemplo, vamos a poner, lo voy a poner en mayúsculas, total importe. Pulsamos aceptar y aquí ya tenemos total importe. Y ahora aquí en el siguiente vamos a poner, por ejemplo, acumulado. Configuración de campo de valor y aquí acumulado. Esto se hace al final, puesto que si hacemos cambios, por ejemplo, fijaos que pone acumulado, pero si yo ahora hago clic en el recuento en promedio, ese acumulado desaparece. Por lo tanto, aquí ya se pone el nombre personalizado, pero cuando se ha terminado de trabajar con la tabla. Esa tabla, si la vamos a dejar ya así, pues aquí ya ahora ponemos acumulado, y ya vamos a tenerlo así siempre. Esto sí que podemos ahora actualizar la tabla, aquí no va a haber ningún problema en cuanto a la hora de actualizar. Voy a hacer una cosa, esto lo voy a poner así, y aquí voy a opciones de tabla dinámica, voy a quitar esta opción, ¿vale? Esto lo veremos en vídeos siguientes, más que nada para que veáis. Por ejemplo, voy a actualizar, por ejemplo, aquí voy a poner una cantidad así grande, y voy a actualizar la tabla dinámica. La actualizamos, fijaos que aunque hemos actualizado la tabla, vamos a poner aquí otra cantidad. Fijaos que la tabla se va actualizando, pero todo esto ya no cambia. El total importe está aquí, el acumulado aquí. Esto lo podríamos centrar, aunque bueno, luego vamos a trabajar más en profundidad con todas estas cuestiones. Pues nada, espero como siempre que el contenido de este vídeo haya podido ser útil para todos ustedes. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el vídeo siguiente.